Hola, vamos a comenzar este curso de formación continua que es parte del proyecto internacional que está organizado por las dos universidades, la Universidad Blas Pascal de Argentina y la Universidad Unisul de Brasil. Voy a comenzar a compartir unas diapositivas. Bien. ¿Pueden ver las placas? Sí, Perfecto. perfectamente. Bien, en esta entrevista que vamos a tener en el día de hoy, la propuesta de formación continuada son las pedagogías colaborativas y participativas en las tecnologías de la educación. El proyecto está organizado por la doctora Flavia Wagner de Brasil, por Daniel Moura, que es maestrando en educación, y María Fernanda de Ávila, que es graduando en psicología, y quien les está hablando, Melissa Maina, que también soy doctora en estudios sociales de América Latina. Desde el mes de octubre estamos organizando estas propuestas que después van a ser difundidas entre los docentes de los dos países, de Argentina y Brasil. Los integrantes del grupo son Ananda Teresa, Crislaini Oliveira Ramos, Lucía Sachi y Mateus Monteleone. En este momento están conectadas con nosotras Crislaini y Lucía. Y vamos a tener una entrevista con Cruz Sebastián Álvarez, quien lo presento un poco. Él es profesor y licenciado en psicopedagogía por la Universidad Blas Pascal. Es especialista de nivel superior en educación en contextos de encierro por el Ministerio de Educación de la Nación. Maestrando en salud pública por la Universidad Nacional de Córdoba. Profesor de computación y profesor para la enseñanza primaria. Director de la Diplomatura en Estrategias y Fundamentos del Formato de Unidad Pedagógica, director de la Diplomatura en Inclusión Educativa y coordinador de carrera del ciclo de licenciatura en Gestión de la Educación en Contexto de Encierro, licenciatura en Psicopedagogía, también de la licenciatura en Educación Inicial y Primaria. Es exdirectivo de nivel inicial y primario, corrector de criterio pedagógico de pruebas Enseñar de la Secretaría de Evaluación Educativa, Ministerio de Educación de la Nación. Le agradecemos mucho que en este momento nos pueda brindar su tiempo y su conocimiento. Vamos a estar charlando un poco sobre el capítulo 3 de este documento que se llama Reimaginar un futuro juntos para la educación, que es de UNESCO. Específicamente nos vamos a centrar un poco en el capítulo 3, que se llama Pedagogías Cooperativas y Solidarias. Voy a hacer un mínimo resumen de este capítulo. Se hace foco en el nuevo contrato social para la educación, donde la pedagogía debe basarse en la cooperación y la solidaridad, desarrollando las capacidades de estudiantes y docentes para trabajar juntos en un espíritu de confianza para transformar el mundo. Es decir, que en la entrevista que vamos a tener hoy van a salir bastante estas palabras, cooperación, solidaridad, y le vamos a agregar lo de tecnología educativa, porque hicimos una encuesta a docentes tanto de Argentina como de Brasil, y surgía esta necesidad de pensar la cooperación y la solidaridad en relación a la tecnología. Bueno, los objetivos de las pedagogías de cooperación y solidaridad son desarrollar las capacidades para que estudiantes y profesores trabajen juntos en confianza para transformar el mundo. Se debe tener en cuenta lo siguiente: el aprendizaje colaborativo interdisciplinar basado en problemas, valorar y apoyar la diversidad y el pluralismo, aprender a soltar y segregar, aprender a curar las heridas de la injusticia, fortalecer la evaluación significativa, apoyar fundaciones de primera infancia,
la educación colaborativa para todos los niños, impulsar el potencial de los adolescentes y jóvenes, incorporar la tecnología de manera orgánica a la educación. Bien, acá después les dejamos el link en la presentación del video. Para reimaginar los enfoques pedagógicos para renovar la misión en la educación superior, que es un poco el nivel que nos convoca en este momento. La inclusión de la tecnología en las escuelas es una necesidad, ya que vivimos en nuevos tiempos y la educación es la base del desarrollo de cualquier sociedad y la tecnología juega un papel crucial en este proceso y además observamos en base a las respuestas que hemos tenido de estas encuestas, que realmente es un tema de mucha importancia para los docentes y que están muy preocupados con cómo desarrollar estos nuevos enfoques pedagógicos en relación a las tecnologías. La UNESCO alienta la adquisición de habilidades informáticas básicas para todos y para ampliar la implementación y el uso de las tecnologías de la información y la comunicación para el desarrollo sostenible y la paz. Bien, vamos a leer un poco los puntos negativos y dañinos del uso de la tecnología digital para discutirlos. Tanto en la educación como en la sociedad, incluyen el riesgo de la distracción y la falta de interacción humana. La tecnología ha favorecido un enfoque individualizado de la educación, reduciendo las oportunidades de los estudiantes de socializar y aprender a observar y aprender observándose unos a otros en la vida real. Pasar más tiempo frente a una pantalla es asociado con impactos adversos en la salud física y mental. Esto está recuperado de este estudio. En este caso vamos a charlar un poco con cómo poder lograr una educación para la cooperación y la solidaridad utilizando a nuestro favor las herramientas tecnológicas. Vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Cómo se pueden desarrollar las pedagogías de cooperación y solidaridad en el aula? Voy a bajar un poco la placa, si se puede ver. No sé si está Crislaine conectada y querés leer la pregunta en portugués. Como as pedagogias de cooperação e solidariedade podem ser desenvolvidas em sala de aula? Gracias, Crislaine. Le damos la palabra a Cruz. Bueno, bienvenidos a este espacio tan importante para la cooperación y la internacionalización entre universidades y en relación, bueno, a esto que es la tecnología y el cómo la indagación sobre cómo podemos nosotros inculcar o generar actividades de cooperación y solidaridad en el aula, siempre nos lleva a considerar a la pedagogía no solo como un arte y como ciencia de enseñar, sino también como un medio de construir comunidades, ¿sí? Y en este caso, una comunidad de aprendizaje que va a estar basada en valores compartidos. En ese sentido, yo creo que la pedagogía, tanto de la cooperación como de la solidaridad, estos dos aspectos tan importantes en la humanidad, se arraigan en la creencia personal de que la educación es una herramienta para la transformación social y personal, teniendo en cuenta que la educación es un derecho humano, que nos compete a todos. Y ya tratando de resolver específicamente esta pregunta que ustedes bien han realizado, nosotros debemos tener en cuenta que siempre en el aula lo importante es tratar de crear espacios de aprendizaje. Espacios de aprendizaje donde la competencia vaya cediendo el paso a la colaboración, ¿sí? Donde nosotros, como educadores, debemos tratar de ir diseñando proyectos que requieran a la contribución de cada estudiante. ¿A qué?
a esto del aprendizaje colaborativo, siempre tratando, o sea, más allá de que se resalte lo que es el éxito individual, está intrínsecamente vinculado al éxito colectivo, porque si le va bien a un estudiante, si le va bien al resto de los estudiantes, ¿sí?, va a ser esta cuestión de va a ser generado a través del aprendizaje colaborativo. Siempre es importante que nosotros pensemos que a través de la implementación de actividades, por ejemplo, mediante el aprendizaje servicio, nuestros estudiantes no solo aprendan la materia, no solo aprendan el contenido, no solo aprendan aquellos conceptos que son claves, sino también la capacidad de poder efectuar cambios positivos en su comunidad. Yo creo que viene por ese lado. Si tuviéramos que dar algún ejemplo para esto, ¿sí?, algunos puntos más que claves, voy a tratar de ir haciendo una síntesis de esto. Lo importante, como docentes, creo, es tratar de generar una aula inclusiva y una aula segura, donde los estudiantes se sientan todos valorados, independientemente, insisto, de las características individuales de cada uno, ¿sí? Más allá de eso, debemos tratar de utilizar dinámicas de grupos que fomenten la interacción y el apoyo mutuo, porque si seguimos trabajando desde un enfoque, desde un rol, desde el individualismo, no vamos a generar ese éxito colectivo que estamos tratando de generar a través de una aula inclusiva. ¿Cómo hacemos eso nosotros? A través también de la implementación de proyectos de aprendizaje-servicio que vayan conectando el currículum con la necesidad de la comunidad, de la sociedad. Eso también es importante tener en cuenta y tener más que presente. ¿Por qué? Porque nosotros, si tratamos de integrar actividades que requieran trabajo en equipo y roles compartidos, vamos a generar después ciudadanos que puedan insertarse en un mercado laboral que, si bien es competitivo, también podemos y sabemos que el trabajo colaborativo forma parte de esa sociedad. Entonces, lo importante es tratar de promover esas acciones para generar ese pensamiento, para que haya reflexión sobre la importancia de la solidaridad y la empatía con la propia sociedad. Eso sería como un poco la respuesta a lo que ustedes me acaban de preguntar. Muchas gracias, Cruz. Ahora le doy la palabra a Lucía, que va a leer la segunda pregunta. ¿Cómo fomentar instancias de trabajo colaborativo y solidario entre los docentes para lograr prácticas significativas? Perdón, Crislaine le va a leer en portugués. Como promover instâncias de trabalho colaborativo e de apoio entre professores para alcançar práticas significativas? Bien. Es una linda pregunta, una pregunta que hoy incide directamente en las aulas, donde sabemos que existen equipos de trabajo, y para que los docentes puedan colaborar eficazmente dentro de las instituciones educativas, primero debemos tratar de promover una cultura de compartir, una cultura del poder reflexionar conjuntamente, ¿sí?, de establecer algunos puntos en común y, por qué no, también las diferencias que existen dentro de estos equipos docentes que conforman las instituciones educativas. Entonces, podríamos tratar de generarlo a través de la formación de grupos interdisciplinarios, ¿sí?, que trabajen en proyectos educativos comunes, en proyectos integrales, en proyectos que apunten al bienestar de la institución, independientemente de lo que regula a cada uno de los grupos de estudiantes con los que trabajan. O sea, debemos tratar de, mediante la participación en comunidades de aprendizaje, ¿sí?, generar un proyecto, un grupo de discusión donde se trate de mejorar o de hablar sobre las prácticas de enseñanza también, ¿sí?
Entonces, si nosotros podemos establecer esas comunidades de práctica donde podamos evaluar nuestra forma de enseñar, nuestras experiencias, los recursos que tenemos, las buenas prácticas, eso sería muy positivo. También podemos organizar diversos talleres con gente externa a la institución, talleres y capacitaciones con gente externa a la institución, pero también con gente que salga de la misma institución, donde esto nos permite a nosotros también favorecer la colaboración interdisciplinaria, porque podemos tener un profesor de biología que puede darnos algunos cuidados sobre el cuerpo humano, salud, mezclado con un profesor de educación física, ¿sí? O sea, la idea es que trabajemos en proyectos interdisciplinarios. Y para eso es importante incentivar los proyectos entre los docentes que a su vez trasciendan, ¿sí? Trasciendan las barreras, lo que les decía recién, tanto de las asignaturas y de los niveles. Nada nos impide que podamos trabajar un docente de nivel inicial con un docente de nivel superior, o un docente de nivel primario con un docente de nivel secundario. La idea, y va también al punto anterior, es pensar un poquito desde una mirada desde lo institucional, ¿no? ¿Sí? Otro punto que creo que es importante tener en cuenta es lo que se llama los docentes nobles, ¿sí? Los docentes nobles son aquellos docentes que recién se insertan en el sistema educativo y que si bien tienen toda la teoría en sus manos, tienen un recorrido en lo que es la práctica, pero un recorrido en la práctica desde su formación. Todavía le falta la expertise del día a día. Y en eso también se pueden llegar a implementar o a crear o a favorecer actividades o un sistema de mentoría entre los docentes más experimentados y aquellos que son nobles, que recién están empezando en la docencia. Eso sería más que nada la idea. Bueno, vamos a pasar a la tercera pregunta, que les voy a pedir a las chicas también si pueden leer, a Lucía y a Crislaini. Bueno, ¿qué estrategias necesitan los docentes para implementar las pedagogías colaborativas en sus prácticas en el aula? De quais estratégias os professores precisam para implementar pedagogias colaborativas em suas práticas de sala de aula? Es una pregunta más que interesante e importante, sobre todo para lo que sucede hoy en la educación, tanto en las salas, en las aulas, de nivel primario, de nivel secundario. Yo recuerdo que cerca del año 2000 trabajaba en una biblioteca donde había un libro que se llamaba Dinámicas de Grupo, ¿sí? Y ese libro de Dinámicas de Grupo, cuando ya era maestro, me permitió a mí generar muchas cuestiones en mi grupo de estudiantes de nivel primario. Entonces, yo creo que es más que necesario el poder incluir formación en dinámicas de grupo, en cómo el docente tiene que ser un guía, tiene que ser un referente y tiene que ser quien dictamine qué se va trabajando en diferentes dinámicas para poder generar y trabajar con esta mirada desde la pedagogía colaborativa, ¿sí? A su vez, es importante también enseñar a trabajar en el diseño de proyectos de aprendizaje basado en equipos, en poder desarrollar sistemas de evaluación que reconozcan no tan solo lo individual, sino también el desarrollo grupal, donde podamos pensar y establecer nosotros como docentes que se fomente la colaboración. Por eso es crucial estos modelos de colaboración donde se muestre cómo se va trabajando conjuntamente, tanto desde los profesionales docentes como del cuerpo de estudiantes, cómo se va tratando de hablar en esto del aprendizaje basado en proyectos, ¿no? Con este diseño de actividades que promuevan tanto
la interacción como también la interdependencia, que eso es importante, pero la interdependencia mirado desde una actitud positiva, ¿sí? Ya que más allá, insisto, de las características personales e individuales que tiene cada uno, que puede y debe explotar sus habilidades, también debemos tratar nosotros como docentes de incluirlo dentro de estas pedagogías colaborativas para que él pueda aprender a funcionar, a trabajar en grupo, ¿sí? Y para ello también, bueno, hay algo que luego de la pandemia surgió mucho, que es la utilización de la tecnología educativa, ¿sí? Ustedes bien sabrán que se empezó a utilizar diferentes medios de comunicación, diferentes formas de trabajo en grupo, plataformas, documentos colaborativos, etcétera, etcétera, etcétera. Y por último, para cerrar esta pregunta, creo que el poder fomentar también es otro aspecto necesario, ¿no? Dentro de lo que es pedagogía colaborativa. La autoevaluación y la evaluación entre pares nos va a permitir a nosotros desarrollar una responsabilidad tanto individual como grupal, ¿sí? Por ejemplo, en una clase de ciencias, si nosotros a nuestros estudiantes los agrupamos para que diseñen un experimento, ¿sí?, científico, cada grupo debe asignar diferentes roles, delegar tareas, y eso es más que importante, ¿sí? Primero, debemos pensar quién va a conducir el experimento, quién va a analizar los datos y quién va a presentar los hallazgos de este experimento que se haga. Y el profesor va a guiar el proceso, va a ser el que presente esta actividad, va quien acompañe esto, y a su vez va a acompañarlos en el proceso de aprendizaje, ¿no? Que acá lo que nosotros tendremos a hacer es que se realice a través de la interacción y la colaboración entre los estudiantes. Es muy interesante lo que estás comentando, Cruz. Me parece que también es fundamental empezar a pensar en esta forma de estrategias educativas un poco en red, ¿no? Un poco en red que nos sostengan dentro de las instituciones educativas. Yo quería agregar esta inquietud que tiene que ver con, ¿es posible pensar en estas estrategias con el formato que tenemos en este momento en las instituciones educativas o pensás que es necesario repensar el formato curricular en relación a los horarios, las asistencias, porque muchas veces en las instituciones educativas tenemos un nivel que va a la mañana, un nivel que va a la tarde? ¿Cómo pensás que se pueden relacionar los niveles en tanto este formato curricular que tenemos en este momento? Mira, según lo que yo tengo entendido, y después de haber transitado en todos los niveles, me parece más que importante repensar los modelos, sobre todo de la escuela secundaria, que es un paso previo a la vida universitaria, un paso previo al nivel superior, donde debemos tratar de generar la autonomía del estudiante, donde debemos tratar de favorecer el pensamiento crítico y reflexivo, y no tan solo funcionar como un sistema educativo arcaico que no le permita al estudiante moverse o incluso pensar en cuáles son sus necesidades e intereses. Por eso yo creo que en la provincia de Córdoba, la República Argentina, donde yo vivo, hay proyectos que están haciendo e incidiendo de forma positiva, como por ejemplo las escuelas PROA, que tienen otra dinámica de trabajo, tienen otras formas de agrupación, tienen otras formas también de trabajo con los estudiantes. En ese sentido, yo creo que lo importante es tratar, insisto, en el paso previo al nivel superior, al nivel universitario, de generar esto que te comentaba al principio, generar estudiantes con pensamiento crítico y reflexivo, que puedan aprender a trabajar colaborativamente, que puedan aprender a
pensar individualmente, pero a su vez encontrándose en diferentes grupos de trabajo. Me parece que es muy, muy importante, ¿no? Ese sentido. El cómo nosotros vamos a ir revisando esas particularidades y sí, yo creo que hoy por hoy estamos necesitando un cambio, sobre todo en la modalidad del secundario, que es donde más inconvenientes están existiendo en el día de la fecha, tanto por declarado por los estudiantes como por los profesores, donde también la profesionalización docente es muy importante, porque nosotros no podemos tener un abogado, no podemos tener un biólogo, no podemos tener un ingeniero dando clases en nivel secundario, donde nuestros mejores docentes deben tener formación pedagógica en este nivel, que insisto, es, a mi punto de vista, uno de los niveles claves para la inmersión luego en el nivel universitario. Bien, muy claro, muchas gracias. Vamos a pasar a la pregunta 5, que es, a ver, ¿querés leer, Lucía, la pregunta 5? Sí, la pregunta 5 apunta más a lo que es la tecnología. Entonces, ¿por qué es importante implementar la tecnología en la educación? Bien, bueno, quería importante, comentarles. Perdón, sí, Cris Lane, sí. por que é importante implementar a tecnologia na educação? Bueno, gracias por la pregunta. Como bien les dije en una de las respuestas anteriores, la tecnología se viene trabajando, bueno, desde hace muchos, muchos años atrás en educación. Yo específicamente vengo trabajando desde el año 2000 con lo que es informática educativa, con computación educativa, con una mirada que en su momento trataba de ser lo más innovadora posible. Y al principio se trabajaba la incorporación de tecnología como una herramienta de apoyo nada más a lo que eran los espacios curriculares o las asignaturas, depende del nivel. Luego la tecnología fue cambiando y se fue ampliando, yo diría que a pasos enormes, enormes, para luego lo que fue la época de la pandemia, donde esa resistencia que todavía existía en el desarrollo, en la incorporación de las tecnologías en el aula, se tuvo que incorporar sí o sí. Bien, donde pasó a ser fundamental para preparar a nuestros estudiantes para un mundo que se encuentra cada vez más digitalizado. La tecnología sabemos perfectamente que puede transformar el aprendizaje. Lo tenemos más que aprendido luego del periodo de la pandemia, ¿sí? El aprendizaje, hay diferentes instituciones educativas que tienen más recursos, menos recursos. Y en ese punto es donde también pensando, ¿no? Que hoy por hoy es necesario creer, sostener y generar que todos los estudiantes tengan las mismas oportunidades, pertenezcan a la institución que pertenezcan. Puede ser de gestión pública, pública estatal o de gestión pública privada. Lo importante es que todos tengan las mismas posibilidades de acceso a la tecnología, porque si no, vamos a estar entrando en lo que es la brecha digital que se conoce o se relaciona mucho con lo que es la tecnología de la educación. ¿Sí? Bueno, ¿por qué? Porque la tecnología, insisto, hace la situación o el proceso de enseñanza-aprendizaje lo hace mucho más interactivo, lo hace mucho más accesible, lo puede hacer mucho más personalizado. Hace poquito estuve en Colombia, en el Ministerio de Educación Nacional, hablando sobre aquellas cuestiones que eran referidas a educación hospitalaria domiciliaria y la inclusión de la tecnología dentro de estos procesos de acompañamiento a estudiantes en situación de enfermedad. Y evidentemente me permite a mí como docente muchas veces
a través de la tecnología, ponerme en contacto con él, no dejar de tener una relación vincular y pedagógica, y en ese sentido hacer el acompañamiento necesario, ¿sí? A ver, yo tengo que tratar de generar que mis estudiantes tengan esas habilidades digitales que hoy por hoy son cruciales para que vayan aprendiendo o sosteniéndose en el aprendizaje de un contenido curricular, ¿sí? Para esto, nosotros tengamos en cuenta que como docentes debemos tratar de generar, de favorecer que nuestros estudiantes conozcan una mayor cantidad de recursos y de materiales educativos. Los debemos, ya resumiendo, ¿no? Preparar para el mundo digital y el mercado laboral actual, donde sabemos que hay estudiantes que conocen lo que son códigos de programación y pueden insertarse en el mercado laboral sin ningún problema, solamente con el desarrollo de esa expertise, ¿sí? Entonces, lo que es la incorporación de la tecnología promueve el desarrollo de todas estas habilidades, ¿sí? Y a su vez ofrece oportunidades también para el aprendizaje colaborativo y el aprendizaje o la educación a distancia. Y eso también lo debemos aprovechar donde existen diferentes cuestiones. Yo recuerdo también, y acá voy a entrar en algunas cuestiones de años atrás, donde lo que era la educación a distancia se manejaba a través de correspondencia, a través de cartas o a través del material impreso y se resolvía de esa forma. Hoy por hoy ya tenemos estas plataformas que son totalmente interactivas, que son totalmente digitales, donde el alumno puede resolver absolutamente todo, ¿sí? Y eso es lo que nosotros debemos tratar de generar. Y un ejemplo de cómo podemos incorporar la tecnología educativa a el aprendizaje o a la pedagogía colaborativa es situarnos, por ejemplo, en una materia o en un espacio curricular que sea de historia, de ciencias sociales, donde los estudiantes deban generar o utilizar una línea del tiempo, ¿sí?, que sea interactiva. Y en esta cada uno debe ir colocando o representando diferentes periodos históricos, ¿sí? ¿Esto qué va a generar? Le va a permitir al estudiante tener una visión mucho más clara y dinámica de los diferentes eventos que fueron surgiendo en determinada época de la historia, y a su vez le va a permitir relacionar, ¿sí?, y comprender cuáles son los causales de esa historia. Pero que si nosotros lo vamos trabajando de una forma colaborativa, es mucho más positivo que solamente que el docente lo vaya presentando frente al pizarrón, o incluso que el estudiante la vaya desarrollando individualmente en su carpeta. Bien, por eso tenemos que hacer uso de todas estas herramientas. Bueno, no hace mucho tiempo escribí el capítulo de un libro que se llama Ciudades que se piensan, ciudades que se hacen, cuyo autor y compilador es Javier Forlenza, de Actitud Tigre, y ahí trabajé un capítulo que se llama, que está vinculado a las nuevas tecnologías y a la formación docente para el establecimiento de parámetros que fomenten la ciudadanía del sujeto, ¿sí? Entonces, ¿cómo nosotros debemos tratar de generar esto? Bueno, en ese capítulo, que después se los voy a compartir para que lo tengan, es muy importante, ¿sí? Bueno, eso sería lo de tecnologías. Muchas gracias, Cruz, por, bueno, brindarnos todos estos conocimientos y además todas las referencias que nos has pasado, que después las vamos a poner a disposición para que puedan seguir explorando y profundizando en este tema. Bueno, vamos a dar por cerrado la entrevista. Les quiero agradecer nuevamente a vos, Cruz, por todo tu tiempo, y a las alumnas, Lucía y Crislaini, que han estado muy implicadas en todo este proceso y han seguido todo el armado tanto de las preguntas como el estudio de este capítulo para poder estar hoy presentes acá. Así que muchas gracias
a todos. Y bueno, nos veremos en algún otro momento. Muy bien, buenísimo. Gracias a ustedes por las preguntas, y yo creo que las mismas, bueno, hacen referencia a estos esfuerzos por fomentar la cooperación, la colaboración, la solidaridad, la integración tecnológica, ¿sí? Y eso debe ser siempre bien intencionado y sistemático, porque nos va a permitir una visión educativa que valore esta interdependencia y, a su vez, dentro de la comunidad como desde el individual. Así que bueno, a disposición siempre para lo que necesiten. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Buen día, profe. Gracias. Obrigada por ter aceito o convite.